El 3 de febrero de 2025 seguimos en vivo por la pantalla de DNews para Latinoamérica y el mundo y llega el momento de repasar los números del día. Arrancamos. Primer número de hoy, 300.000 los venezolanos que van a perder el estatus especial que los protegía en los Estados Unidos a partir de una decisión que fue confirmada por Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, que decidió eliminar este programa que había sido creado durante la administración Biden para darle un estatus que no llegaba a ser de refugiado, pero que les daba una protección similar a los refugiados, justamente a cientos de miles de venezolanos que habían ingresado a los Estados Unidos. ¿Con qué argumento? Y que estaban huyendo de una tiranía, que estaban huyendo de un régimen que los oprimía, que no les impedía vivir, que los estaba matando y que además era un régimen que es una amenaza a la seguridad nacional de todo el continente, incluido los Estados Unidos. Por eso esa protección especial. Bueno, lo que dijo Kristi Noem, por lo cual van a estar revocando este estatus especial, lo que genera cierto ruido en toda la comunidad cubano-estadounidense y venezolano-estadounidense que apoyó masivamente a Donald Trump en las elecciones pasadas. Hubo muchos abusos en el marco de entregarle la protección especial a un montón de gente que efectivamente era gente trabajadora que estaba huyendo de una dictadura. También se le concedió a criminales, muchos de ellos miembros del Tren de Aragua, como se vio en las operaciones y en los ataques cometidos por el Tren de Aragua en los Estados Unidos. Por lo tanto, tomamos esta decisión. Habrá que ver si esto significa que todos estos venezolanos puedan ser eventualmente deportados o si se hace una revisión y después se pasa a una solución alternativa, por lo menos para una parte de estos más de 300.000 venezolanos que se verían afectados por esta medida fuerte que toma entonces la administración Trump, que sigue con un eje claro: sacar prácticamente del país hasta el último inmigrante que no tenga los papeles en regla, no importa si es venezolano, si es canadiense, si es mexicano o si es del país que sea. Segundo número del día, nos metemos con un ataque realizado por los Estados Unidos, el primer ataque de la gestión Trump en este segundo mandato contra Somalia, y la consecuencia que es que 48 terroristas del Estado Islámico fueron eliminados. Un ataque que fue perpetrado el fin de semana, anunciado por el presidente Donald Trump en una operación inesperada que destruyó a una célula importante que se estaba desarrollando en este país del Cuerno de África, del nordeste del continente africano. Veamos primero lo que publicaba el presidente Donald Trump para dar cuenta de este ataque. Esta mañana ordené un ataque de precisión aéreo contra funcionarios de ISIS que han planeado ataques y además contra otros terroristas que reclutaron y lideran justamente el Estado Islámico en Somalia. Estos asesinos que fueron encontrados escondiéndose en cuevas amenazaban a los Estados Unidos y a nuestros aliados. Estos ataques destruyeron las cavernas en las que viven y mataron a muchos terroristas sin dejar a ningún civil herido. Nuestras Fuerzas Armadas han apuntado contra ataques, contra quienes planearon ataques de ISIS durante años, pero Biden y sus secuaces no actuaban lo suficientemente rápido como para hacer el trabajo. Yo sí lo he hecho. Este es un mensaje para ISIS y para todos los demás que se creen dispuestos a atacar a estadounidenses, y es que vamos a encontrarlos y los vamos a matar. Fuerte mensaje de Donald Trump para justificar este primer ataque ordenado por él desde la Casa Blanca desde su regreso el 20 de enero. Y vamos a ver algunas imágenes que también fueron difundidas por el Pentágono que muestran estos ataques aéreos de precisión, por lo menos 6 bombardeos en esta zona montañosa donde se escondían estos terroristas del Estado Islámico.
Somalia es desde hace muchos años un foco de organizaciones terroristas, un foco de organizaciones criminales que realizan todo tipo de operaciones, que realizan piratería, que realizan ataques terroristas en África y que desde Somalia se entrenan para hacer ataques en otros lugares. Es un lugar que tenía en su momento una organización muy poderosa que era Al-Shabaab, que luego termina algunos de sus miembros integrándose a ISIS, una amenaza que sigue siendo importante en los Estados Unidos o para los Estados Unidos, especialmente en Oriente Medio y en el norte de África. Pasamos ahora a repasar las caras de este lunes. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. Bueno, estamos ante otro anuncio que hizo Donald Trump afectando a otro país. Justamente veníamos de África hablando de Somalia, ahora vamos a hablar de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque Donald Trump hizo declaraciones acerca de sanciones, de medidas económicas que podrían tomarse contra Sudáfrica por una muy controvertida ley aprobada por el Parlamento sudafricano que esencialmente habilita la confiscación de tierras, la expropiación sin motivos de determinadas tierras. Sí, obviamente hay una justificación que es tierras que se consideren de uso público, pero estamos hablando de expropiaciones sin justificación. Una medida que está siendo muy discutida en Sudáfrica, que es rechazada por sectores de la oposición y por sectores que forman parte de la alianza de gobierno que sostiene a Ramaphosa del Congreso Nacional Africano, pero que responden principalmente a la minoría blanca en Sudáfrica, que sostiene que estas son medidas racistas a la inversa, así como hubo un apartheid durante muchos años que le impedía a los negros acceder a cargos públicos, votar, tener representación, tener trabajos importantes. Lo que sostienen es que hoy empieza a haber cada vez más ataques racistas contra los blancos y que hay de hecho un partido político que es el Partido de los Trabajadores de la Libertad, que abiertamente llama a un genocidio de los blancos en Sudáfrica. No forma parte del gobierno, pero hay una presión creciente para que se tomen medidas contra los blancos. Y claro, los blancos siguen siendo los que tienen en muchos casos el mayor poderío económico, siguen siendo en muchos casos de los productores agropecuarios más importantes de Sudáfrica, y la solución para el gobierno sudafricano es expropiarles la tierra, no generar condiciones para que haya un mercado más competitivo. Quiero que veas primero lo que decía Donald Trump y después vamos a ver la respuesta de Ramaphosa. So you said that you were going to cut aid from South Africa. Will you plan to cut aid across other African nations, and why South Africa? No, it's only South Africa. Terrible things are happening in South Africa. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. And on that. Antes de abordar el Air Force One y estas definiciones que daba contra el gobierno sudafricano, anticipando que quizás puede terminar o dejar de enviar ayudas económicas. ¿Cuál fue la respuesta de Ramaphosa? Veamos lo que publicaba hace un ratito nada más en sus redes sociales. Sudáfrica es una democracia constitucional que está anclada muy profundamente en el Estado de Derecho, en la justicia y en la igualdad. El gobierno sudafricano no ha confiscado ninguna tierra. La recientemente adoptada ley de expropiación no es un instrumento de confiscación, sino un proceso mandado constitucionalmente que asegura el acceso público a la tierra y de forma equitativa, de una manera justa, y que está guiado por la Constitución. Sudáfrica, como los Estados Unidos y otros países, siempre ha tenido leyes de expropiación para balancear las necesidades del pueblo en el uso de la tierra y en la protección al mismo tiempo de los derechos de los propietarios. Deseamos y anhelamos tener una buena relación con la administración Trump sobre las políticas de reforma agraria y de tierra que estamos desarrollando en nuestras relaciones y en nuestros intereses bilaterales. Estamos seguros de que en esas relaciones vamos a poder compartir una comprensión mutua
mejor sobre estos asuntos. La respuesta entonces de Ramaphosa: la ley es bastante más controvertida de lo que aquí plantea el presidente sudafricano y se hable entonces otro foco de conflicto, en este caso en África, lo abre Donald Trump contra Ramaphosa. Segundo rostro del día, nos venimos para nuestra región, nos vamos a Colombia y el personaje es Mauricio Jaramillo Jacir, elegido por Gustavo Petro para ser vicecanciller, es decir, para ser el segundo de Laura Sarabia en la Cancillería, justamente en reemplazo del canciller saliente. Es una figura que realmente no debiera sorprender demasiado teniendo en cuenta que es Petro quien lo nombra, pero que no deja de ser impactante, aterrador. Por momentos uno diría que hasta nauseabundas algunas de las cosas que ha escrito Jaramillo Jacir en sus redes sociales y en sus exposiciones públicas. Él es doctor en ciencia política, es también formado en relaciones internacionales, pero como sabemos, la formación académica no te quita ni de la ignorancia ni del odio profundo. Quiero que veamos primero el anuncio que hacía Petro y después vamos a recordar algunos de los mensajes publicados por Jaramillo Jacir. Esto decía Petro: el vicecanciller de la República de Colombia será Mauricio Jaramillo Jacir, descendiente de palestinos. Evidentemente esto es lo central para Petro, si no, no sería lo primero que dice después de anunciar el nombre del cargo. Colombia quiere una humanidad viva que luche por ser libre. Podríamos mostrar mensajes de Jaramillo Jacir reivindicando a Hugo Chávez, reivindicando a Maduro, prácticamente haciendo una celebración de Chávez y de Maduro mientras se robaban las elecciones del 28 de julio. Pero esto es lo que publicaba mirá la fecha, 7 de octubre de 2023, 8:50 de la mañana. Ya se sabía que una horda de terroristas asesinos estaba ingresando desde Gaza a distintos kibbutz del sur de Israel, causando una masacre, asesinando niños, asesinando mujeres, violando mujeres, quemando personas vivas, asesinando abuelos, secuestrando a niños como Ariel y Cafer vivas y Ashiri vivas, justamente llevándoselas y sin saber aún hoy en qué estado se encuentran. Para el actual vicecanciller de Colombia, ese horror solo comparable con el Holocausto era una nueva primavera palestina que está ocurriendo en este momento. La humanidad debe apoyarla. Y fíjate qué interesante que se ponga fin al genocidio, limpieza étnica y apartheid. ¿Cómo? ¿No es que Israel hizo un genocidio ahora? ¿Cómo el genocidio ya lo estaba haciendo desde el 7 de octubre cuando todavía no había disparado una sola bala en respuesta a lo que había hecho Hamás? Bueno, esta es la muestra de que para los antisemitas como Jaramillo Jacir, Israel siempre está haciendo un genocidio. No importa la realidad de los hechos. Es gravísimo que esta persona sea el vicecanciller de Gustavo Petro, por más que nos llame la atención por los antecedentes también antisemitas en muchas declaraciones del actual presidente de Colombia. Así que quiero arrancar por este tema en el contacto que vamos a hacer ahora con nuestro compañero Sergio González desde Bogotá. Sergio, ¿cómo estás? Darío, un gusto saludarte. Te saludo aquí desde una Bogotá hermosísima para hoy y hablar de unos temas polémicos de lo que está pasando hoy en Colombia, Darío. Bueno, a ver, ¿alguna reflexión? ¿Qué es lo que se está diciendo acerca de esta elección de Jaramillo Jacir como segundo de Laura Sarabia? Con esas declaraciones escandalosas, difíciles, cualquier calificativo se queda corto para alguien que celebra una masacre como fue la del 7 de octubre. Gustavo Petro ha tenido muchas declaraciones así, pero no deja de ser inquietante que para secundar a una muy inexperta Sarabia en lo que es la política exterior, haya una persona con estas ideas, ¿no? Mira, Darío, lo que está pasando acá es algo de lo que ya habíamos hablado aquí en DNews el año pasado, cuando empezó a tener todo este remesón ministerial en el gobierno de Gustavo Petro, y que se sabía que a final del 2024 se iban a presentar cambios y que el 2025 llegarían nuevas caras al gabinete de Gustavo Petro. Y es lo que está pasando en este momento. Y habíamos hablado en ese entonces, hacia el mes de octubre, que iban a llegar caras, iban a llegar personas más radicales, personas que son más afines
política e ideológicamente con Gustavo Petro. Y es lo que está haciendo en este momento el presidente de la República. Inició un gobierno con una coalición nacional, con todos los partidos apoyándolo, y después se fue desdibujando esa situación hasta llegar a lo que se tiene previsto en este momento, que son las llegadas de personas con una ideología muy fuerte, muy similar al presidente de la República, que lo que le permite es poder envalentonarse para poder hacer este tipo de declaraciones referente a situación en Oriente Medio en este caso, o la otra, apoyar al chavismo, apoyar a Cuba, y que esto con Colombia se convierta en su relación diplomática en apoyar directamente estos regímenes. Bueno, claramente es una apuesta que hace Petro para lo que será la recta final de su gobierno, que de mínima anticipa aún más tensiones que las que viene habiendo al interior de Colombia y en la relación de Colombia con el resto del mundo.